Seguimos en esta tarde de lunes abordando el tema de la seguridad vial. Más temprano recibimos al presidente de la UNACEF, Daniel Metediera, para hablar de los temas de acciones en política pública al respecto. Y ahora queremos abordar el tema desde una perspectiva psicológica y cultural. Y para eso recibimos al psicólogo Daniel Ventura, quien viene trabajando junto con UNACEF en el acompañamiento a víctimas y familias afectadas por siniestros de tránsito. Bienvenido a M24. Muchas gracias por hablar con nosotros. Un gusto por la invitación y estoy acá a las órdenes a lo que ustedes decían preguntar. Y bueno, para arrancar, más allá de los temas de estadísticas y de números, ¿qué tan preparado está Uruguay para hablar del tema de salud mental en cuanto a los siniestros de tránsito? Mira, linda pregunta, porque se me cruzan dos líneas de trabajo. Una, la seguridad vial, que tiene mucho que ver con la conducta y tiene mucho que ver también con cómo de alguna manera nos comportamos. Y la salud mental, que en algún momento también estuve trabajando en políticas públicas. De hecho, tuve una presentación que habla de seguridad vial y salud mental. Cómo de alguna manera la seguridad vial es un analizador de nuestras conductas, ¿no? Y ahí, cuando vos hablas de salud mental, hay varias líneas como de acción. Por ejemplo, el psicofísico, que es cuando vos vas a sacar el permiso de conducir, obviamente que tiene un abordaje muy médico. Sí, claro. Pero sí. se ha realizado hace muchos años un psicofísico donde también tiene un abordaje psicológico. Bueno, vamos de alguna manera en algún momento a insertar ese trabajo que hoy tiene un umbral muy bajo. Claro. Pero en realidad se intenta de alguna manera, que es el psicométrico, ¿viste? Cuando vas a sacar una libreta de conducir, te hacen alguna evaluación como media ahí, un tamizaje, pero no es tan profundo. Claro. Entonces la idea es profundizar ahí, con elementos más técnicos, porque en realidad sí, la salud mental es un tema en Uruguay, como son otros temas, pero que de alguna manera está bueno porque también tiene un enfoque preventivo. Si yo de alguna manera, si tengo equipos de trabajo en cada departamento abordando a una cantidad de aspirantes, yo puedo detectar ahí también algunas cuestiones y puedo derivar, puedo trabajar con el sistema de salud. Bueno, eso sería como lo ideal. ¿Y crees que en Uruguay hay suficiente conciencia acerca del impacto que tienen las emociones en el tránsito? Pienso en lo anterior, o sea, en cómo interceden las emociones, en cómo nos manejamos en el tránsito, pero también en el post-accidente de tránsito, por ejemplo, cómo se gestionan esas emociones también para después seguir adelante. Bien, lo primero, ¿no? La parte de la conducta en el tránsito, ¿no? Tenemos como una percepción general de que en realidad el uruguayo no se comporta, que el uruguayo tal cosa, ¿no? Somos muy críticos con nosotros mismos y en realidad, si vos te vas a la estadística, claro, nosotros estamos enfocados en los que hacen las cosas mal, generalmente, ¿no? Sí. Para poder mejorarlo. Pero en realidad, la mayoría de las personas se comportan bien. Sí. Peatones, ciclistas. Claro, aquel que la hace mal es como las redes sociales, ¿viste? Cuando alguien abajo hace un comentario, un hater, todo el mundo dice, sobresale más de lo que claro, salta acá todo el mundo me está poniendo esto, no, son 5, 6 o 7 que te están poniendo, pero la mayoría no opina, no quiere discutir y no quiere enroscarse en esa. Hablando de la rosca. Sí. Este bárbaro. Pero claro, de alguna manera es como intentar también, y el otro día lo hablamos en el equipo allá en la UNACEF, empezar a cuidar nosotros también, cuidarnos nosotros en el tema de salud mental, de lo que ustedes son como formadores de opinión, y es importantísimo, porque si no tenemos una mirada muy sesgada, muy deprimida, ¿no? De lo que es la sociedad, cuando no es tan así, ¿no? O sea, en realidad yo veo la juventud, o veo también la gente de tercera edad, o sea, no importa, ¿no? La franja etaria, que de alguna manera, bueno, tienen comportamientos que son saludables, que de alguna manera somos muy críticos, pero que pero hacen las cosas bien. Y después tenemos nosotros, que es lo que tenemos que trabajar, y el Estado, de alguna manera, es un poco el contralor de observar cómo nos comportamos. Porque en realidad, y ahí les puedo hablar un poco del modelo de riesgo, ¿no? De forma en la conducta. Europa, hacia fines de los 90 y principios de los 2000, tenía una tasa que era mucho más a la que tenemos nosotros hoy. Lo estudiaron en la Unión Europea, sobre todo los nórdicos, que tienen como mucha base científica, grupo de psicólogos, y desarrollaron lo que tiene que ver con un modelo de riesgo que fue el que implementó Europa para cambiar conductas. Iban mucho por lo educativo, iban mucho por la campaña. Sí. Dijeron, bueno, vamos a fiscalizar, las normas están para cumplir, fiscalizamos, y eso genera una buena fiscalización que no tiene que ir solamente por radares, sino que es más dinámica,
una percepción objetiva que en algún momento te van a controlar. ¿Viste La Noche de la Nostalgia? Ustedes ven Sí. la nostalgia. La Noche de la Nostalgia tiene eso. Vos sabés que si salís medio regalado, te van a Te van a controlar. Te van a controlar. Sí, claro. ¿Tenés una percepción objetiva de control o no? Sí, te la Sí, tenés. obvio. Sí. Pila, ¿no? Entonces, eso debería ser todos los días. Yo viví en Estados Unidos en una época, viví en otros países también, me tocó. Mi padre emigró, yo llegué con 19 años, manejé por la libreta por puntos en aquella época ya, y yo tenía la sensación, aunque iba a la velocidad que iba en la autopista, de que me estaban controlando si un policía se pasaba por al lado, ¿no? Eso se te ponía atrás y demás, y en algún momento te podía parar. Cuando te para, te genera a vos en la conducta de que en algún momento futuro te pueden volver a parar. Ahora, si no te para nadie, y si no hay Listo, nada, chao, no hay nada, vos pasás claro. con rojo, porque el ser humano, y esto también es estudio, es científico, evalúa como costo y o recompensa la decisión que toma, ¿no? Costo-beneficio. O sea, el costo-beneficio de una conducta arriesgada y el costo-beneficio de una conducta correcta. Si yo paso en bicicleta, me paso todos los semáforos y no me pasa nada, voy a llegar más temprano, más rápido. Es mayor el beneficio. ¿Y cuántas que el costo. chances son las que tengo? Y claro, ¿y qué pasa? Esto está Y no estudiado. me van a sacar la libreta, no. Claro, por ejemplo, ¿no? Para hablar de ciclistas, no quiero que se enojen los ciclistas, pero digo, yo fui guardavías, anduve mucho en bici, en Chiva, bastante, pero bueno, ponele en eso en cualquier usuario de la vida, en un auto, en un camión, o sea, todo, que transgrede la ley. Porque en realidad, de alguna manera, el ser humano comete pequeñas transiciones continuamente a la norma. Lo hacemos, ¿no? La conducta te lleva muchas veces a transgredir la norma. Ahora, ¿qué es lo que controla eso? En realidad, como no estamos habituados a ver siniestros de tránsito, por suerte, tan seguido, vos viste que cuando hay un siniestro, la gente para. Sí. Claro. ¿No? O bien policía y ya se pone bueno, es un poco eso, ¿no? Hay un contralor desde el otro lado, donde a mí me dice, bueno, si llegas a pasar esta con roja, multa, o la otra es que me pase algo, o le pase algo a un ser querido, Nosotros que estamos en seguridad vial estamos acostumbrados a trabajar con víctimas y demás, entonces somos medio fundamentalistas a veces de esta conducta, ¿no? Que tiene que ser, Sí. Pero en realidad, claro, hay una responsabilidad compartida entre el ciudadano y el que debemos cuidar nosotros también como Estado en cuanto a las políticas de observancia y fiscalización. Que suena muchas veces, viste, de lo punitivo, no tenemos una cuestión de decir, bueno, la multa es como para juntar plata, ¿no? De ese tipo, lo escuchamos, ¿no? Sí. Hay una cuestión también que va por una visión de la gente que es recaudadora. Pero por otro lado, a ver, si vos no cometés la falta, nadie te va a meter ninguna multa, por ende no tenés que pagar nada. Entonces, yo creo que en esa línea vamos, ¿no? Sí, de alguna manera, en tener un poco de control sobre nuestros usuarios. Lo ideal es que no estemos controlando a la gente pero no es así ni en Europa, ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en América. Acá también pasa, además de los días, de determinados días, es que acá, por lo menos en Montevideo, se sabe los lugares donde van a estar. O sea, Claro. sabés en qué lugares no pasar y qué lugares pasar. Todavía te dan esa facilidad. Por eso, pero es como una cosa que se extraña, es como vos sabés que, no sé, en el Quibón, ahí en el puertito del buceo, ahí están siempre. Sí. Cerca de los boliches de Bolívar España, también. Claro. Como que hay lugares que sabés que están seguros y hay otros lugares que son como medio tierra de nadie. Claro. Pero aparte de eso, eso de lo que decís es muy importante, porque en realidad están enfocados los operativos en determinadas zonas, lugares donde en realidad hay denuncias de picadas. Sí, hay picadas, ¿no? sí, Tenemos sí. tema de las picadas, ahora, bueno, lo hemos tenido siempre, ahora como que volvieron a reflotar y de alguna manera con el siniestro de propio fue como mucho más resonante, ¿no? Pero en términos generales, lo que no podemos generar es como una anomia, ¿viste? Que el Estado no esté ahí, ¿no? O sea, hay determinado momento donde en realidad la gente necesita sentirse segura y a veces el control es seguridad para las personas, no solamente de un enfoque de seguridad vial, sino de enfoque de seguridad ciudadana. Claro. Hay barrios que lamentablemente no están pasando bien, se viene trabajando mucho desde lo social, siempre se ha trabajado, pero que en realidad necesitan muchas veces también estar como bueno,
con seguridad, ¿no? Van a trabajar sobre la seguridad en los barrios, en la comunidad, ¿no? En esto de las picadas que traías recién, ¿hay algo del imaginario social que tenga incidencia ahí? Lo digo porque tendencialmente los que participan en la picada son varones, jóvenes. Sí. ¿Hay algo ahí como de demostrar poder, de competir con el otro, o no tiene nada que ver? Bueno, ahí los estudios que hay lo vinculan a esto que decís vos. O sea, un poco el tema de la masculinidad, ¿no? De mostrar un poco esa cuestión de media alfa, ¿no? De estar, no sé, de la exposición. Ahí se vincula un poco al tema de la adolescencia. Hay mucha gente joven, ¿mentira? Pero también hay otros factores que juegan ahí, porque también hay dinero, de alguna manera eso también se juega, ¿no? En la apuesta, en lo clandestino, en realidad que ir por un lado donde en realidad pueda transgredir, hablando de transgresión, claro, ¿no? Claro, lo que no se puede hacer. Lo que no se puede hacer, ¿no? Viste que hay una etapa que tuvimos todos, ustedes están más cerca que yo ya pasé bastante, que tiene que ver con esta cuestión de oposicionismo. De cruzar los límites. Cruzar los límites, ¿viste? El tema también del cerebro que se desarrolla más hacia los 23 años, ¿no? Hay un área prefrontal, que la han escuchado, que es cuando madura después y que tiene que ver con esta cuestión del control de impulsos, o también que tiene que ver con esta exposición al riesgo, se da mucho más frecuentemente ahí. De hecho, ahí la exposición es mucho mayor. Claro. Lamentablemente nuestra estadística marca eso también, o sea, de alguna manera muestra el impacto que tiene en la gente joven, ¿no? En el Uruguay, como una de las primeras causas de fallecimiento. Claro. Antes estábamos hablando de las víctimas de siniestros de tránsito, como vos trabajás con ellos también. ¿Cuáles son las secuelas psicológicas más comunes? Bueno, todo lo que tiene que ver con postrauma, estrés postraumático, se da. Estrés crónico. Necesita un abordaje directo en salud mental. Nosotros trabajamos en una guía de prestaciones, que ahora se va a actualizar. Después se le vamos a hacer llegar la invitación, ojalá que nos puedan acompañar. Es la actualización de una guía de recursos para ciudadanos afectados por siniestros viales en el Uruguay. La hicimos en el año 2016, la estamos actualizando. Tenemos todo el pool de prestaciones públicas y privadas que tiene el Estado uruguayo para poder responder. Ahí hay unas específicamente del Ministerio de Salud, que tiene que ver con salud mental, que tiene que ver con esto de poder responder a la persona o a la familia que sufre el siniestro. Eso, el trabajo con la familia también es fundamental ahí, ¿no? Pero no es el mismo que el de la víctima. Nosotros en asistencia en crisis hablamos de la situación, no hablamos solamente de la persona que sufrió el siniestro, que puede fallecer o puede quedar con una secuela permanente o temporal. Esto es como mucho más integrado. Si pasa algo con un niño, se trabaja sobre la escuela también. Los psicólogos trabajan en la escuela, trabajan con los maestros, porque eso impacta. Es increíble lo que derrama esto, sí, ¿no? Claro, claro. En el barrio, los amigos, en el trabajo, ¿no? Entonces, es una situación general donde se abordan distintas aristas, ¿no? Para la familia hay una prestación en modo 1, modo 2 que se llama del PIAS, plan de prestaciones, que en eso lo trabajamos, que de alguna manera tiene que ver con la respuesta a esa persona antes de las 6 semanas. ¿Por qué 6 semanas? Porque el duelo tiene fases, ¿no? Tiene varias fases. De 5 a 7, algunos dicen 7, otros dicen 5. Pero la primera fase es de shock. La persona está en shock, no puede tomar decisiones, de todos los familiares, ¿no? Y hay que intentar ser como el yo auxiliar, ¿no? Nosotros somos el yo auxiliar. En realidad los psicólogos hacemos algo que no tiene nada que ver con una terapia convencional. Yo trabajo en psicoterapia también, pero en realidad la asistencia en crisis es llamarlo, estar 24/7, es acompañarlo a caminar, o sea, nada que ver a lo que es una clínica clásica, ¿no? Donde vos más escuchás y podés señalar, depende del modelo que trabajes. No, ahí vos tenés más el control vos de tenés todo. Que y tenés que pinchar, hablar, estar, y bueno, y sostener, porque es sostener. Las 6 semanas son claves porque las personas toman decisiones a veces que no son las más adecuadas. Entonces hay que intervenir. Después de las 6 semanas es una psicoterapia en crisis, no tanto una asistencia en crisis. Ahora, lo que hay que afinar, sí, y hablando vos de la pregunta que me hicieron de salud mental, es el tiempo de respuesta en nuestro sistema de salud, que venimos discutiendo desde varios lados, ¿no? O sea, hay un equipo ahora trabajando en el Ministerio de Salud que esperemos dé cuenta y responda a las necesidades que tienen las personas en salud mental.
Y una de las líneas es esta, ¿no? Es seguridad vial alimentaria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el día después, el post-trauma, el estrés crónico, las secuelas que deja, cómo de alguna manera, en esta guía que les digo yo, es reacciones. Hay un capítulo que llama que da bastante dato con las reacciones esperadas en un adolescente, las reacciones esperadas en un niño o en un adulto. Cómo trabajar, cómo de alguna manera poder entender qué espero en este tipo de situaciones y cómo puedo responder. Claro. ¿Tá? Entonces, bueno, ahí eso es fundamental, la información, que las personas tengan la información y que de alguna manera, bueno, cuando puedan acceder a la asistencia psicológica o del equipo de salud, bueno, eso es lo indicado, sería lo mejor, por un tiempo o por el tiempo que sea, para poder sobrellevar esta situación, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo se abordan a los que son, porque a veces son accidentes, pero a veces cuando hay uno que es responsable del accidente, Bien. que a veces capaz que ni siquiera busca ayuda por vergüenza, por culpa, por un montón de cosas? Bien, yo les dije que era una situación. Sí, La sí. situación implica y comporta al que también de alguna manera pudo haber generado el siniestro de tránsito. También ellos son parte de la situación. Y también necesitan un trabajo, un acompañamiento, También ¿no? necesitan un trabajo. Me estaba acordando de una situación puntual donde nosotros intervenimos cuando estábamos haciendo la guía, que tomamos 10 situaciones de crisis para ver cómo el Estado respondía. Lo hicimos con el CEIFO, el Centro Psicoanalítico de Formación en esto. Hicimos un convenio con la UNACEF, pedimos permiso al Ministerio de Salud y en el año 2015 armamos un consultorio. Tomamos 10 situaciones de crisis. Una de ellas nos tocó de un conductor, donde en realidad él había participado. Con la mala, esto tiene tantas aristas, ¿no? Venía de trabajar muchas horas, quiso hacer una pierna, llevar unos trabajadores, pasó por un ómnibus escolar y tuvo un infortunio ahí, y en realidad, bueno, se mezclaron una serie de factores sociales, culturales, laborales, ¿no? Claro. Que llevaron Químicos a que esto también, pudiera pasar. biológicos, de cansancio, por ejemplo. Cansancio, la carga laboral. Claro. Esto está multideterminado. Entonces, ¿estamos expuestos a que nos pueda pasar? Sí. ¿Hay que tratar de tomar los recaudos? También. Las dos cosas, ¿no? Pero esto que decías vos, y para responder tu pregunta, necesitamos trabajar con esas personas. Justamente. Porque aparte está todo el tema de la culpa, está todo el tema de, bueno, ¿por qué salí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué? Yo tenía que haber frenado, yo tenía que... Y eso, para la persona que lo atraviesa, es tremendo. Sí, durísimo. Es durísimo. Entonces, bueno, también nos tenemos que acompañar. Desde la mirada compasiva, ¿no? Yo trabajo mucho la mirada compasiva. No tanto desde la culpa. Claro. ¿Viste? Eso Claro. cuando dice que uno señala con un dedo y Sí, cuatro sí. le está enseñando a vos. Nunca sabe uno dónde qué te puede tocar y qué te puede Claro. pasar. Entonces, de alguna manera, la mirada compasiva implica entender que el otro, bueno, pudo dar eso y que se puede levantar y que puede, de alguna manera, al revés, transformarse en un agente de buenos hábitos, de promover conductas saludables, de transformar eso que le pasó en otra cosa. O sea, siempre con esperanza, ¿no? Claro. ¿Y qué importancia tienen los medios de comunicación y los modelos de referencia en el tránsito en general, pensando en, yo qué sé, Rápidos y Furiosos, que romantiza un poco esto de quien anda más rápido? No sé. ¿Tienen alguna incidencia o no tiene nada que ver? Bueno, todo de incidencia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando vi Rocky 4, era Sí. chico, yo soy de los 80, salí de la película, Sí, ¿no? con todo. Claro. Subir escalinata. Claro. Algo te genera, ¿no? O sea, algo te genera y de alguna manera impacta. Hay estudios, como también hay estudios sobre el tema de videojuegos, que están muy discutidos. Hay mucha discusión científica sobre el tema. Claramente que lo que sí los modelos conductuales hablan es que cuando vos estás expuesto a una información de determinado tenor, te va a afectar. Sea negativa, positiva, ¿no? Si vos mirás todo el tiempo información, te nutrís de información que tiene un componente muy negativo, va a incidir en tu conducta. Por más que vos de alguna Quieras manera, escaparle. Claro, quieras escaparle. O sea, te De va a alguna incidir. manera De alguna manera. Y si sí. está mal, te vas a sincronizar con eso. Entonces, nos cuidamos desde ese lado. Los modelos de Rápido y Furioso o otras películas, bueno, también los modelos
de películas que son más violentas, tienen un factor de incidencia, pero no explican de por sí solo Claro, la conducta temeraria. La conducta temeraria está vinculada a un rasgo de personalidad. En determinadas edades se da más, pero no es patrimonio solamente de la gente adolescente y jóvenes. Eso es un mito. De hecho, hay mucha gente que fallece con más de mi edad, más de 40 y más, y que también tiene conductas temerarias, que tiene más que ver con el modelo de riesgo que les dije hoy. Claro. De transgredir la norma, y eso tiene un factor cultural, se llama cultura de riesgo, ¿no? Cada cultura tiene una cultura vinculada al riesgo particular, que está atravesada por su idiosincrasia, en la forma en cómo nos vinculamos. Vos me preguntabas sobre las conductas. ¿Es el uruguayo? Es una pregunta, ¿no? ¿Está violento? ¿Es más irascible? Yo viví en Colombia, viví en Chile, me tocó vivir en Honduras, o sea, me tocó por distintos temas laborales, y en cada cultura encontré algo diferente. ¿Y acá qué encontrás? De acá encuentro que las personas, en Montevideo sobre todo, Sí. y son más reactivas en el día. ¿sí? Sí. Claro, yo viví en Bogotá, 5 años y medio. En Bogotá te tocan bocina y nadie te mira. O sea, estás acostumbrado a tocar bocina. Claro. Acá tocas bocina y se baja. Claro. Se toma para Claro. pelear. No me tocó bocina. Claro. Y el hecho que también en Colombia todo el mundo anda armado. Entonces, Sí, hay una cuestión. Acá también. Hay que ¿no? bajarse a pelear. No, tampoco derrimamos el mito de que el uruguayo ahora en día también hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que no es el uruguayo hace 30 años, que viste que no, por no decir que no pero te cambio el tenemos un sándwich. ideal en nuestra cabeza ¿viste? Porque- nosotros de que somos re tranquilos Sí. en general. Pero- Le preguntás a cualquiera que te cruces a cualquier Pasa que- uruguayo y te dice, no, somos re tranquilos. Estamos contaminados para mí en el discurso del porteño que viene acá y que te dice que nosotros somos mucho más tranquilos, que manejamos despacio y que no sé qué, pero no sé, me parece que ese es el discurso que tenemos, que creo que lo tenemos Sí. todos. Sí, yo Capaz que no es tan así, a veces claramente. Claro, uno está de si me voy acuerdo. mucho por la ciencia, tenemos que buscar evidencia. No, Claro. obvio. Pero si Obvio. nos vamos por lo que cada uno percibe, bueno, las ciudades grandes son caóticas, ¿no? O sea, Sí. Santiago es bastante caótico, aunque tiene un metro que está funcionando muy bien, es multimodal, tiene una ciclovía que está muy, muy bien. Acá se ha trabajado bastante en eso también, en lo que tiene que ver con pacificación en el tránsito, que es una línea de trabajo que hay como que retomar en este periodo, que es cómo convivimos en el tránsito ciclista, de monopatines, Sí. ¿sabes? Que a veces comparten la misma vía y que genera rispideces. Ella es monopatinista. Bueno, está. No, pará, no Era. me digas monopatinista. Era. Era. Me rendí, me caí 2 veces y dije, no, ya está. Vamos a no preguntar las Hasta causas acá. de la caída, pero bueno, pero está muy bien porque el No, pero hay monopatín una es realidad multimodal. que es que vas en la ciclovía y sí, hay bicicletas que pasan de largo un semáforo en rojo porque creen que, no sé, que como somos bicicletas no tenemos, no sé. Sí, no te sé multan. por qué. No te multan, para Claro, empezar. Como no te multan, no te sacan la libreta, No no hay tenés contralor. libreta, no hay Claro. nada. Entonces es como que no pasa ningún auto, entonces paso Es como de el largo peatón, cuando está en rojo. que cruzan rojo porque ¿qué me van a Bueno, lo sacar la mismo. libreta de peatón? Claro, o el que cruza la mitad de la calle, ese Ahí va. tipo de normas Claro. que incumplimos por eso, por creer que somos impunes. Sí. Sí. Eso sí es verdad. Y la convivencia entre todos los medios, hoy lo hablábamos en la entrevista anterior, Agus lo preguntaba lo mismo, cómo todos somos parte del tránsito, más allá de que no estemos manejando un auto o Una moto. conduciendo una moto. En ese Sí. sentido, en el ámbito psicológico, ¿qué se puede hacer para hacer entender a la gente eso, justamente? Hacerle entender, a ver, de vuelta. Para hacerle entender que Específicamente. somos todos parte del tránsito y que todos tenemos Claro, que el error tenemos normas, de que cruza tenemos con que roja cumplir. es tan grave como el error del... Sí, bueno, Claro. yo creo que ahí hablaban de la parte de comunicación. La campaña que hizo Europa, todo lo que generó Europa, o Australia, o Estados siempre estuvo acompañado de los medios de comunicación. Claro. Y los comunicadores. ¿Está? Fundamentales. Fundamentales, ¿por qué? Porque siempre se generan campañas donde en realidad, si yo salgo a fiscalizar, tiene que ir acompañado por una campaña de comunicación. No se explica, si no sería una pata renga, ¿no? O sea, la comunicación es fundamental. Claro. Y los modos de comunicación diversos, porque hoy en día, bueno, las redes sociales y demás, todos los medios de comunicación aportan y mucho. Y en este sentido, ¿cómo podemos llegarle a las personas?
Y ahí creo que también es una responsabilidad compartida entre el Estado, de alguna manera generar Sí. dentro de estas campañas insumos comunicacionales. Nosotros tenemos un área de comunicación allá, o cada organismo, donde en realidad se pueda expresar esto, la importancia de poder bajar. Por ejemplo, el impacto que tienen los siniestros viales en el Uruguay, nos hemos transformado por momentos en una expresión muy estadística de todo, ¿no? Como muy números. Claro. Nos vamos al número. El número nos da como la posibilidad de poder generar política pública. Pero ahora, si nosotros decimos del viernes al domingo mueren tanto, y pasan 5 años y sigue pasando eso, de alguna manera se normaliza. A esa estadística se va normalizando, claro. Y lo que necesitamos es el cambio, ¿no? En este momento vienen, como se viene trabajando mucho en el Permiso Único Nacional de Conducir, Marcelo y la directiva, Marcelo Metediera, nuestro presidente, el director Aníbal Pintos, la secretaria Fernanda Artagabetia, los tres vienen ya del ámbito de la seguridad vial. Tenemos hoy una directiva que de alguna manera ya viene con una experiencia, y eso es importante, donde en realidad la articulación política es fundamental, porque en realidad tenemos 19 departamentos, y para poder unificar los criterios, la parte de articulación política es fundamental. Yo soy un articulador técnico, necesito que la articulación política esté de la mejor manera, luego el insumo técnico. Entonces, yo creo que ahí hay un punto importante donde en realidad Uruguay empieza a transformar esto como política de Estado. Es una política de Estado, como la fue la del tabaco. Claro. Bien. ¿No? Entonces, si nosotros tenemos una tasa de fallecidos de 2 dígitos ahora, pero que queremos que llegue a 1 dígito como tiene Montevideo, y podemos hacerlo porque somos un país de 3.400.000 y pico de habitantes, tenemos todos los insumos técnicos para poder llegar a hacerlo. Tenemos como la posibilidad de poder hacerlo. Y ojalá en este periodo lo logremos. Porque eso implica que el Uruguay hoy les doy un número, gasta el costo, y es un costo de un estudio de carga que se hizo en la UNACEF, son $600 millones, solamente por años de vida perdidos por discapacidad, fallecimiento. Pero si nosotros le sumamos el costo de CTI o de internación, estamos en unos 1.500 millones de dólares anuales, lo cual es mucho para nuestro país. Pero eso es el dato, volviendo al dato, ¿no? Como el dato es estadístico y es científico, lo estudiamos. El dato de CTI y de internación es algo que tenemos ahí en carpeta para poder afianzarlo, es un costo estimado. De alguna manera no refleja lo que es el impacto a nivel emocional, Claro. de las personas. ¿Se tiene estudiado a nivel de comunicación qué es lo que le llega a la gente? De qué es lo que le impacta sea la publicidad esa que a veces alguno, no sé, que está hablando había una hace un par de años, o el año pasado, que está hablando por teléfono y como que decía que está el teléfono colgando y es un accidente. ¿Se sabe qué es lo que a la gente le impacta y le dice, mira, esto, porque a veces, como decir, los números a veces después pasan, porque uno como que escucha números y ya se acostumbran, lamentablemente. Sí. Pero ¿cuál es la estrategia que más impacta? Los países han ido por distintas estrategias, todas. Desde campañas que son durísimas, en una época, Australia, el TAC de Australia, pueden buscar, deben haber visto videos, eran largos y muy fuertes. Impactaban y lo generaron en un momento en esos países donde tenían una tasa de siniestralidad altísima, donde consumían alcohol, salían, y era otra época, pero estamos hablando de los 90. Sí. No estamos hablando tan lejos, principio de los 2000, en Europa. Porque nosotros hablamos de Europa, se comportaban bárbaros, pero tenían tasas altísimas. Y bueno, y trabajaron en comunicación, en campañas fuertes al inicio, pero después fueron por otro tipo de campañas. Por ejemplo, campañas de información sobre, por ejemplo, si hay una zona 30 escolar, entonces hacían mucho con slow motion, ¿no? Con cámara lenta, cómo impactaba un auto a 30 kilómetros y lo que impacta a 60 en un niño. Claro, la diferencia. La diferencia. Entonces te contrastaban y las personas no te mostraban sangre, no te mostraban nada, sí te mostraban el impacto que podía tener en un niño. Pero sí te hacen entender la relevancia. Te hacen entender la relevancia, ¿está? Habían otros que eran muy simbólicos, ¿no? De ponerse un cinto y la imagen que era un papá que se despedía de la nena
y ahí chocaba, ¿no? Pero era todo en el aire y no te mostraba nada, solamente el impacto. También uno que va con el hijo atrás, capaz que lo vieron a ese, y que va a cruzar una ruta y no ve el que venía a una velocidad. El que venía a velocidad mucho más alta de la normal. Pero la imagen se suspende, se queda en cámara lenta. Se bajan los conductores y tienen un diálogo. Y en el diálogo le dice, ¿podés frenar? No, Claro. no puedo, ya no puedo. No, claro. No puedo frenar. Claro. Ya cometí. Vuelven al auto y ahí se genera el impacto y eso te eriza la piel. Sí, claro. Es fuertísimo, pero no te muestra La sangre. la Sí, sangre, sí, si no te. ¿ah? En algún momento fuimos nosotros a una campaña en la UNACEB, donde en realidad incluso trabajamos con actores de teatro. Fue fuerte. Yo claramente tenía como una cuestión más contradictoria con eso, decir, bueno, si yo les hablaba, bueno, si entran a un restaurante y yo llevé a mi familiar porque estamos tratando de salir de eso y entra un actor para decir esto, es fuertísimo. Es muy Claro. fuerte. Claro, es muy fuerte. Entonces, pero viste, puede generar cosas que en aquel momento nosotros, como estamos con el fundamentalismo de tratar de bajar todo, generamos capaz que algo que puede tener otro impacto en la salud mental que no es el que Claro, el indicamos. esperado. Claro. Y el derrame no es el que queremos. Claro. Allá tenemos un equipo de comunicación, de diseño. Ahora se conforma por otras compañeras que han llegado, que creo que bueno, empezó con un mayo amarillo muy potente. Sí. Hacía tiempo que no teníamos tanta campaña y tanta actividad, no paramos. Y la idea es mantener eso. Hubo mucha respuesta de todos los departamentos, del Colegio Médico también, la Academia Nacional de Medicina, de Rotarios de la sociedad civil, la red de víctimas, todos, los gobiernos departamentales, porque esto es un trabajo en conjunto, es intersectorial y de alguna manera necesita el trabajo en conjunto y sabemos que si trabajamos en conjunto, Ministerio Interior, intersectorial, cuando hablo también de MTOP, Ministerio de Salud, Ministerio de Interior, Ministerio de Desarrollo Social, ahí hemos trabajado con la Secretaría Nacional de Discapacidad, porque acordémonos que tenemos alrededor de más de 20.000 lesionados, los cuales tenemos un 7%, un 5% que quedan con una discapacidad severa o permanente, lo cual son bastantes uruguayos. Bueno, Daniel, es muy interesante el tema, pero nos quedamos sin tiempo. Además está decir que esto va a seguir en agenda, así que no vamos a tener seguramente otra oportunidad para conversarlo. Así muchísimas gracias por haber estado en La Rosca. Gracias. Y antes de irte tenés que elegir la canción que va a quedar sonando en M24 para recibir a Fernando Tetes y La Cuchara. ¿Quién está en La Cuchara? Rodrigo Jiménez. Rodrigo Jiménez Titiritero colombiano. en La Cuchara. Así que, ¿con qué tema nos vamos? Mi revolución de... Así que con mi revolución de 4 pesos de propina, nos vamos esta mañana. Chao, chao, gracias. Quererme más.